es un shock de gestión que tanto se ha venido reclamando para justamente procurar que muchos de los anuncios de inversión se materialicen, que ha sido el gran déficit del gobierno, que anuncia muchos proyectos, pero finalmente se topan con la burocracia. Buenas tardes, Karina, gracias por la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted qué resaltaría? Porque en realidad cuando los ministros, o al menos los últimos ministros que hablan y todo parece tan bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Así, ¿qué es lo que usted nos diría que va a servir? A ver, creo que lo primero es, vamos a ir por lo positivo, porque ahí estoy todavía digiriendo todo lo que ha dicho el ministro en las 25 medidas que ha sido anunciada en los dos ejes. El primero, como hemos escuchado, tiene que ver con evitar la ruptura de la cadena de pagos y un enfoque sectorial bastante detallado. Y lo segundo es un shock de gestión que tanto se ha venido reclamando para justamente procurar que muchos de los anuncios de inversión se materialicen, que ha sido el gran déficit del gobierno, que anuncia muchos proyectos, pero finalmente se topan con la burocracia y trámites y gestiones que son imposibles de cumplir, y eso tiende a paralizar obras y no se genera ese efecto reactivador. Yo creo que de una evaluación muy rápida, creo que hay ideas interesantes y se abordan algunos temas que creo que han estado afectando a muchos sectores. Si puedo singularizar por lo menos tres sectores, creo que la temática de la exploración minera es fundamental, porque acordémonos que somos un país riquísimo en recursos mineros, pero si no se explora, de nada sirve impulsarlo, porque esa exploración finalmente es la que permite saber cuál va a ser la cartera de futuros proyectos a explotar. Y esto es importante y esto va de la mano incluso con el shock de gestión pública y de optimización de los opinantes. Creo que eso es positivo, darle el foco en exploración. Creo que eso es importante. Lo segundo es la agroindustria, que es el otro motor encendido según el ministro de Economía y el Premier. Y acá revisar, digamos, estas leyes que derogaron el esquema que había sido tan efectivo de promoción de las exportaciones agroindustriales es positivo. Ahí yo no sé si el Congreso le permitirá, digamos, retroceder en algo que efectivamente hizo, pero creo que pone el énfasis correcto en dos sectores que son claves, la minería y la agroindustria. Lo tercero, creo yo que es importante, es este foco en turismo, porque vamos que somos un país que somos de los pocos que aún no recupera los niveles de turismo receptivo comparado con lo que teníamos en la pandemia, y todos los países, sin excepción, ya han recuperado los niveles prepandemia, excepto nosotros. Entonces creo que ponerle el foco en el turismo, que es un sector altamente intensivo en mano de obra y de manera descentralizada, también es positivo. Entonces yo creo que hay una cantidad enorme de medidas. A mí lo que más me ha gustado, creo yo, de lo que he escuchado, es que no ha habido una lluvia de millones, como nos han acostumbrado a llenarnos de cifras, de millones, sino que el foco está en mejorar aquellos cuellos de botella en la gestión pública. Y creo que ese es un factor que hay que destacar. Ahora, claro, del dicho al hecho hay un trecho y hay que ver cómo esto es rápidamente implementado por los distintos niveles de gobierno y por las entidades públicas que muchas veces son reacias al cambio. Yo no soy, la parte que digamos que menos me parece, digamos que ataca temas de fondo, es que no hay una propuesta de reformas a largo plazo. Todavía no, yo esperaba escuchar algunos proyectos de ley que mejoren el crecimiento a largo plazo, eso creo que no lo hemos escuchado. Y también soy francamente un poco escéptico de estos programas de crédito. Se dice que se va a triplicar el programa hacia las MIPES, pero vamos que esto puede ayudar, pero en tanto las MIPES no tengan la capacidad de repago, por más que haya un programa subsidiado
de crédito, finalmente estos programas son intermediados a través de la banca. Y la banca impone los criterios de riesgo y va a discernir entre los que tienen capacidad de pago y los que no lo tienen. Entonces es limitada la efectividad de este tipo de programas de crédito que han sido anunciados, pero vamos, esto no es lo mismo que Reactiva, es distinto. Reactiva tuvo fue líneas del Banco Central respaldadas por el gobierno. En este caso, presumo que son fondos de garantía para reducir el costo de financiamiento a ciertos sectores a través de COFIDE, presumo. No hay detalles todavía, pero en línea general, Karina, creo que el foco sectorial, el foco de la gestión pública, tratar de no deslumbrarnos por montos y montos, yo eso creo que es positivo y creo que ahora toca estar unidos, como el plan lo dice, para sacar adelante al país. Muy bien, entonces sí, a nosotros también nos parece interesante el tema de la minería y la agroexportación, pero ahora la agroexportación, ¿cómo se va a hacer? Todos los expertos dicen que cuando se trajeron abajo la ley, en realidad se desincentivó, ¿no? Se dejó de incentivar el tema de la agroexportación y se generaron un sinnúmero de problemas. Ahora el ministro ha dicho que se van a dar algunos incentivos. ¿Cómo va a hacer para dar esos cambios normativos? No los ha presentado, los ha dicho, perdemos tiempo, ¿por qué no los tiene preparados? Se me acumulan las preguntas, ¿por qué ya no los tenemos sobre la mesa si estamos contra el tiempo? No, es una buena pregunta, Karina, porque quizás en lugar de hacer tanto énfasis en compunche de todo tipo, esto, digamos, no es nada nuevo. Todas las políticas que hoy día propone, de alguna forma se sabía que eran necesarias hace 10 meses, cuando se asumió el gobierno. Entonces, creo que es un poquito tardío, pero creo que ya no es el momento de una crítica por criticar, sino de ver cómo hacemos para que esto se viabilice. Yo creo que la política va a ser complicada. Yo no veo un Congreso que está desconectado con los problemas nacionales, que esté dispuesto a de alguna forma a alterar el régimen laboral, que no sé si por ahí van los tiros, porque hay un tema central. Cada vez que se aumenta el salario mínimo, esto afecta el pago a los trabajadores que están en el régimen de la agroexportación. Y eso obviamente es un desincentivo a la contratación de trabajo formal para ese sector. Entonces, el ministro ha dicho incentivos tributarios. Yo creo que lo más importante en el caso de ese sector es que no tengamos, que ellos no tengan el riesgo de que cada vez que políticamente se decide insertar la agenda de aumento del salario mínimo, automáticamente esto pueda comprometer la sostenibilidad de las inversiones en un sector que es intensivo de mano de obra. Entonces, creo que hay falta de mayor precisión y el Congreso creo que más bien debería tomar algunas de estas ideas y dejar de lado proyectos que son anticuados, como la ley de industrias, felizmente el ministro no lo ha mencionado, porque creo que esos sí son subsidios ciegos, es volver a la política industrial en base a tratamiento preferencial tributario, ojo, tenemos que ser conscientes que los ingresos públicos están cayendo, la recaudación tributaria está de caída y creo que no podemos permitirnos dar mayores exoneraciones que hay mucha evidencia que muestran que no han funcionado, me refiero a lo tributario. Entonces, yo creo que el diablo está en el detalle, vamos a tener que ver esos proyectos de ley y ojalá que el Congreso rápidamente apure esto porque se ha demorado. Cuando hubo la delegación de facultades, que era el momento de presentar todas estas medidas, quizás en 28 de julio, el Congreso se tomó la vida en discutir los decretos legislativos y creo que ahora tiene una oportunidad de efectivamente internalizar el nivel de urgencia que enfrenta el país y evitar pues que la recesión continúe y aupar la recuperación económica que se daría una vez que suceda los estragos del Niño y que esto sirva para acelerar efectivamente la economía en múltiples sectores como los que ha mencionado el ministro. ¿Y qué hacemos con la explotación y exploración minera que ha anunciado? Porque no es tan fácil en nuestro país, hay conflictividad. Por eso, no, yo creo que del dicho al hecho,
hay un trecho y las buenas intenciones no son suficientes a esta altura del partido. Yo creo que esa luna de miel o ese, digamos, digamos, voto de confianza inicial ya se perdió. Ya ahora, si esto y lo que el ministro dijo, lo recojo de una declaración de un presidente de gremio, es que están quemando los últimos cartuchos. Eso lo ha dicho, la bala de plata, la está utilizando. Y yo no sé si todo esto, que creo que ayudaría si se llega a implementar, es suficiente, porque no depende solo del Ejecutivo, depende del Congreso. Él ha hablado de simplificación de trámites y de licencias de permisos de edificación, licencias de funcionamiento a nivel municipal. A ver, yo quiero ver que los alcaldes que hoy día extorsionan muchas veces por no dar prórrogas a estos permisos, están dispuestos a ceder su autonomía en pro de la reactivación del país. Yo no estoy tan seguro de ello. Y obviamente usted ha mencionado la cuestión que tiene que ver con la conflictividad social en temas ambientales. Un ausente de esta discusión, Karina, ha sido los pozos petroleros que han vuelto a A Petroperú. Hoy día hay Petroperú, una columna sí. muy interesante del expresidente de Petroperú que dice estamos creando una potencial contingencia ambiental porque ahora Petroperú, que con las justas puede con lo que tiene, se está dando mayores responsabilidades y eso no ha sido mencionado y el rol de la empresa pública en el tema de hidrocarburos tampoco ha sido mencionado. Ahí había una gran preocupación de parte de gremios privados de darle mayor protagonismo a una empresa pública que está en serios problemas de solvencia. Y De con las acuerdo. justas puede, con la refinería, peor darle mayores responsabilidades. Entonces, creo que hay elementos positivos, hay elementos que todavía requieren mayor detalle para poder evaluarlos, pero lo cierto es que no podemos ya darnos el lujo de seguir presentando planes tras planes tras planes, porque la economía está en recesión, estamos creo saliendo, felizmente hay una pequeña ventanita que le otorga el hecho de que la inflación va a bajar, pero estamos ante un fenómeno del niño cuya probabilidad de ser fuerte ha aumentado un 50% según el reporte del ENFEN. Los presupuestos no han sido ejecutados y tenemos ahora que lidiar con la emergencia y ojalá que estas medidas efectivamente pasen del papel y vayan a la acción y Ha eso quedado depende clarísimo. de que la urgencia cale a nivel de los funcionarios públicos y que esto finalmente recupere la confianza tan esquiva para el gobierno hasta la actualidad.